Un niño robusto, saltando con mucha alegría en la nieve caída durante la noche, y alentado por la alegría de su hermanita que seguía las huellas hechas por él en la nieve, un robusto muchachito, el hijo del ciudadano más distinguido de Greyville, tropezó con un objeto del que no había signo visible en la nieve. Esta narración no tiene otra finalidad que la de explicar cómo llegó aquella cosa a dicho lugar. Nadie que haya tenido alguna vez el privilegio de atravesar Greyville de día puede haber dejado de observar al menos una vez el gran edificio de piedra que corona la baja colina al norte de la estación del ferrocarril, a la derecha, en dirección a Great Monbray. Es un edificio de aspecto un tanto opaco, no exactamente oscuro, y parece haber sido pensado por un arquitecto que rehuyó toda publicidad, pero que, incapaz de ocultar su trabajo, incluso obligado en esa ocasión a emplazarlo en una elevación a la vista de todo el mundo, hizo cuanto estuvo a su mano para evitar que fuese mirado más de una vez. En lo que concierne a su aspecto exterior y visible, el asilo para ancianos Abersush, que tal es el nombre del edificio, resulta, cuando menos, inhóspito. Pero se trata de un edificio grande, que costó a su magnánimo fundador las ganancias de muchos cargamentos de té, sedas y especias que sus barcos traían de otros mundos cuando él se dedicaba al comercio desde sus oficinas de Boston. Aunque habría que señalar que su gasto principal no fue otro que el de la inauguración, pues tan audaz benefactor había robado a sus herederos no menos de $500,000 para repartirlo en donaciones de lo más extravagantes. Es posible que con la idea de alejarse del gran testigo silencioso se deshiciera poco después de todas las propiedades que le quedaban en Greyville, que diese luego la espalda al lugar, objeto de su derroche, y que partiera, cruzando el mar, oculto en uno de sus propios barcos. Pero los aficionados al cotilleo, que recibían su inspiración más importante del cielo, a lo que parece, declararon que había partido en busca de esposa. Semejante teoría, sin embargo, no casaba fácilmente. Nunca mejor dicho, con la del humorista más notable de la villa, quien señaló con harta solemnidad que aquel filántropo soltero había dejado esta vida, o sea, que había abandonado Greyville porque las señoritas casamenteras del lugar lo perseguían en exceso, más allá de lo debido, que es como decir, más allá de la honestidad debida. Fuesen las que fueran sus razones, no volvió, y aunque de vez en cuando corrían por Greyville rumores, tan vagos como desganados, a propósito de sus andanzas por tierras extrañas, nadie parecía saber con certeza de él, por lo que para las nuevas generaciones no era sino un simple apellido que se veía en la piedra del portal del asilo para los ancianos del lugar. A pesar de todo, sin embargo, el asilo era un lugar de retiro suficientemente cómodo para sobrellevar esas enfermedades con las que tenían que cargar sus huéspedes por el simple hecho de ser pobres y viejos. En la época a la que se refiere esta breve crónica, no había allí más de 20 viejos, los cuales, no obstante, por su amargura e ingratitud en general, parecían más de 100. Eso era lo que opinaba el superintendente, Silas Stillbody. Su más firme convicción consistía en que siempre, al admitir a nuevos viejos para reemplazar a los que se habían ido a otro asilo mejor, al definitivo, los miembros del directorio tenían la evidente intención de perturbar su paz y de poner a prueba su paciencia. En verdad, cuanto más tiempo permanecía relacionado con la institución, más sentía que la benevolencia del fundador se veía desvirtuada por el hecho de aceptar que hubiese ancianos viviendo en el asilo. Del pobre hombre no se puede decir que fuese un tipo imaginativo, pero usaba las pocas luces que tenía para hacer del asilo para los ancianos una especie de castillo español, en el cual él, y solo él, era el castellano, y recibía con hospitalidad a una veintena de elegantes y prósperos señores de edad provecta que gozaban de un excelente sentido del humor y que tenían, naturalmente, el mejor de los deseos de pagar por su alojamiento y manutención. En tal proyecto filantrópico, los directores, a quienes debía su cargo y ante los cuales era responsable de su conducta, no aparecían, felizmente. En lo que les concernía, el ya mencionado humorista local decía que la forma en que administraban tan encomiable obra de caridad era en sí misma una invitación al ahorro. Nada tenemos que ver con la indiferencia que el humorista esperaba se extrajera de su punto de vista.
Los ancianos del asilo no opinaban ni a favor ni en contra, aun siendo los más interesados en el asunto. Vivían lo poco que les quedaba de vida, entraban silenciosamente en tumbas numeradas con prolijidad y eran sucedidos por otros ancianos tan parecidos a ellos. Si el asilo era un lugar en el que se sancionaban los pecados devenidos de la prodigalidad, los veteranos transgresores buscaban justicia con una persistencia que atestiguaba la sinceridad de su penitencia. Queremos pedir la atención del lector para uno de ellos. En lo que a sus trazas se refiere, esa persona no era precisamente atractiva. A no ser por la estación, pleno y muy frío invierno, un observador desaprensivo podría haberlo confundido con aquella inteligente treta del granjero que no está dispuesto a compartir los frutos de su esfuerzo con los cuervos, que ni se esfuerzan ni nada. Un error que no se habría disipado sin una observación más aguda que la que parecía justificar, ya que su desplazamiento por la calle Abersuch hacia el asilo, en la espesura tenebrosa de la noche invernal, no era más rápido que el que hubiera podido observarse en un espantapájaros dotado de mucha salud, de mucha juventud y de mucho descontento. Aquel hombre iba, desde luego, muy mal vestido. Ir bien vestido hubiera sido impropio de él, aunque no es menos verdad que, así y todo, no carecía de cierto buen gusto, ya que postulaba al asilo, donde la pobreza constituía toda una cualificación necesaria para hacerse con un puesto. En el ejército de los indigentes, el uniforme no es otro que los harapos. Sirven para distinguir a los soldados de los oficiales de reclutamiento. Al cruzar los portones, arrastrando los pies sobre la ancha vereda ya blanca por la nieve que caía copiosamente, el anciano fue inspeccionado por el gran globo de luz que siempre quedaba encendido a la entrada. Para evitar ser descubierto por aquella luz, giró a la izquierda y luego de caminar una distancia considerable alrededor del edificio, llamó a una puerta más pequeña. Abrió el propio Tilbody. Al ver al hombre que llamaba, que de inmediato se quitó el sombrero en señal de respeto y que hasta se enderezó un poco muy dignamente, el gran hombre, Tilbody, no dio la menor muestra de asombro, ni de sorpresa leve, ni siquiera de disgusto. El señor Tilbody estaba de muy buen humor, algo que podía atribuirse a la alegre circunstancia del momento, ya que celebraba la Navidad con su felicidad de buen cristiano, lo que es como decir dispuesto a propagar por el mundo la bondad y la alegría. Tilbody se hallaba tan rebosante de espíritu navideño que de su rostro redondo y de sus ojos de un azul muy pálido emanaba un resplandor extraordinariamente amable. Un resplandor que desde luego era una lástima que no pudiera convertirse en una especie de efluvio contagioso. Iba con sombrero, botas, abrigo y paraguas, como corresponde a una persona que está a punto de exponerse a los rigores de la noche invernal, todo por llevar a cabo alguna acción de índole inequívocamente caritativa. Así era. Tilbody acababa de despedirse de su mujer y de sus hijos para bajar al pueblo y comprar cuanto fuese menester para confirmar esa falsedad anual que concierne al santo barrigón que se cuela por las chimeneas para premiar a los niños que son buenos y en especial a los que dicen la verdad y todo eso. Así que no hizo entrar al anciano, sino que lo saludó con mucha alegría. «Ay, bien, amigo, justo a tiempo, ha tenido suerte. Llega a venir un poco después y ya no me encuentra. Vamos, no tengo tiempo que perder, demos un paseo». «Gracias», dijo el anciano, sobre cuyo rostro consumido, pálido, pero no del todo embrutecido, es más, bastante noble por el contrario, la luz que salía del interior demostraba una expresión acaso de mucho desaliento. Y continuó diciendo: «Bueno, pero si tuviera bien, si mi ruego, señor». Bueno, es que los directores, dijo Tilbody cerrando la puerta, han decidido no admitirlo a usted aquí. Quizá haya sentimientos que no son los más apropiados para la Navidad, pero el humor, como la muerte, hace suyo todos los momentos. «Oh, Dios mío», exclamó el anciano, con una voz tan débil y ronca que su invocación tuvo de todo menos de impresionante, e incluso pareció a Tilbody risible. «Sí, imagínese, señor», prosiguió Tilbody, acomodando el paso al del anciano, que mecánicamente
y de manera bastante pesada, desandaba sobre sus propias huellas el camino de ida recién hecho. Figúrese que los directores han decidido que, a la vista de las circunstancias, deberá comprender usted la inconveniencia de que sea recibido en nuestra institución. Como superintendente y secretario ex oficio del honorable directorio, es mi deber informarle que el diácono Bryan, presidente de honor del asilo, considera que su presencia en nuestro benemérito hogar, querido amigo, sería, dadas las circunstancias, repito, particularmente embarazosa. Así es que creí que era mi deber poner en conocimiento del honorable directorio el reclamo que me hizo usted ayer mismo acerca de sus necesidades presentes, de su estado de salud y de las dificultades que la providencia ha tenido a bien oponer a su propósito perfectamente aceptable de explicar sus razones en persona. Mas luego de una muy cuidadosa, y me atrevo a decir que devota consideración de su caso, y siempre con el mayor de los espíritus debidos a estas fiestas navideñas, se decidió que no nos podíamos permitir hacer nada que pudiera disminuir la utilidad de nuestra institución, confiada, con el beneplácito de la providencia, a nuestros cuidados. Ya se habían alejado del asilo. La farola de la calle frente al portón apenas se veía de tanto como nevaba. Parecía dudar el anciano a qué lugar dirigirse. Tilbody se había alejado un poco, pero se detuvo y giró a medias hacia él, aparentemente dispuesto a no dejar pasar la ocasión de seguir hablando. Sí, amigo, mire, dadas las circunstancias, pues, la decisión adoptada... Y siguió diciendo... Pero el anciano parecía inaccesible a la persuasión de su verbo fluido. Cruzaba en aquel momento la calle hacia un terreno baldío y proseguía avanzando con dificultad entre la nieve, aunque seguía sin saber a qué punto cardinal dirigir sus pasos. Cosa, por lo demás, en la que nada de irracional había. La verdad es que no tenía un maldito lugar al que ir. Fue así como sucedió que a la mañana siguiente, cuando las campanas de las iglesias de todo Grayville tañían con redoblado fervor, un fervor tan en consonancia con las fiestas que se celebraban, el robusto hijito del diácono Bryan, abriéndose paso entre la nieve hacia la iglesia, golpeó con su pie el cuerpo de Amasa Aversuch, filántropo.